Y bueno amigos, ahora estamos en el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y estamos con el ingeniero Fidel Pérez de León, el cual es el director de este lugar. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Choc, muchas gracias por venir. Perfecto, no, al contrario, gracias por recibirnos porque sabemos que estás muy ocupado, pero gracias por darte este tiempo. No, hombre, es importante que empecemos a ver a las personas con discapacidad como personas, porque luego voltean y te ven, dicen, ahí va un enfermito, ahí Claro. va. Entonces, eso no debe de ser. Las personas con discapacidad somos personas. Eso, al final del día, ¿verdad? Somos personas igual que tú, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, aspiramos a hacer lo mismo que tú. Claro. Entonces, nos tienes que ver como persona. Cuando me veas otra vez, me dices, hola Fidel, ¿cómo estás? Eso, muy bien, Fidel. Ante todo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la función del instituto. Realmente, ¿cómo surge y cuál es el objetivo de este lugar? Bueno, el instituto surge como una necesidad de visibilizar a las personas con discapacidad en todas las políticas públicas del gobierno. Entonces, lo que hace el instituto es darle el rumbo a toda la política pública. Cuando entró este gobierno se armó un programa de política pública para la inclusión de personas con discapacidad. Este programa lo que hace es que le dice a cada institución cómo hacer un programa, una política pública, un proyecto, una acción. Y lo que necesitamos las personas con discapacidad son los ajustes razonables. Los ajustes razonables, ¿qué son? En mi caso, que yo no puedo caminar, lo que ocupo es una silla de ruedas y ocupo rampas y elevadores para hacer lo mismo que tú. Claro. Y ya estamos en condiciones iguales. Exacto. Y ya yo puedo ir a la escuela, yo puedo ir a trabajar, yo puedo ir a estudiar. Por ejemplo, si tú en cualquier universidad Claro. estás en un programa de arquitectura o de ingeniería civil, pues a esos jóvenes enséñales que existe un 10% de personas con discapacidad más o menos en el país. En el país hay alrededor de 7 millones, en la Ciudad de México habemos 500,000 personas con discapacidad. Diles que vivimos en esta condición y cuando diseñan el edificio, pues que le pongan rampas, le pongan brailes, elevadores. Y otro tema muy importante, necesitamos concientizar a la sociedad. Necesitamos que la sociedad nos vea como personas, Claro. como somos, con los mismos derechos, mismas obligaciones, porque luego no te ven como enfermo y te quieren encasillar ahí, te quieren tener ahí. Fidel, no sé si coincidas conmigo, realmente México es uno de los países que más discrimina en todos los aspectos. México es uno de los países que más discrimina si nos ponemos a nivel mundial, pero te quiero dar un dato muy importante. La Ciudad de México es punta de lanza en este país en cuanto a inclusión a personas con discapacidad. En esta ciudad, a pesar de que vivimos mucha gente, competimos por los espacios, es donde mejor se atiende a las personas con discapacidad, hablando de gobierno y hablando de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los términos que no son correctos para decirle a una persona con una discapacidad? Bueno, términos que no son correctos, capacidades diferentes, Ok. minusválido, inválido, enfermo, cojo, Claro. invidente. Esos términos no son correctos. El término correcto, si se te olvida el término, háblale por su nombre, dile, hola Fidel, ¿cómo estás? Claro. Y si quieres referir en un adjetivo, pues dile persona con discapacidad. Oye, y bueno, ¿cuántas personas con discapacidad pertenecen aquí al instituto? Bueno, el instituto es un instituto del gobierno de la Ciudad de México, es un instituto descentralizado que se encarga a hacer la política pública del gobierno, una política pública inclusiva y atiende a todas las personas, a las 500,000 personas. Esta es la puerta de entrada de las personas con discapacidad porque llegan aquí y dependiendo de su necesidad, Claro. es como se le canaliza, se le orienta o se le informa qué programas y qué proyectos son específicos para ellos. Claro. Por ejemplo, en la Ciudad de México se le da un apoyo económico a más de 80,000 personas con discapacidad. Fidel, pues invita a los jóvenes que realmente están interesados y que no sabían de este lugar, a dónde pueden acudir y tus redes sociales, por favor. Claro que sí, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos como Fidel y Discapacidad. Fidel, muchísimas gracias. Chau, muchas gracias. Continuamos con más. Y bueno amigos, no cabe duda que las personas con discapacidad cada día nos sorprenden más y precisamente un claro ejemplo es mi querido Giovanni Flores, gran deportista en la cuestión de la natación. ¿Cómo estás? Muy bien, Oye, feliz. Hay que presumirle a la gente de nuestra amistad que tenemos porque es muy íntima, muy de carnales y realmente me da un gusto que seas mi amigo. Gracias. Desde hace 6 años ya empezaste a competir. Sí. Muy bien, y bueno, realmente ¿cómo te sientes de portar tantas medallas de muchos lugares, tanto nacionales como internacionales? Pues yo me siento muy
feliz, Ajá, orgulloso, ajá. porque estas medallas a mí me dan mucha alegría y pasión también. Y que realmente nos pones el ejemplo a muchos que no somos deportistas, porque la verdad es que eso del deporte no se nos da, pero realmente motivas a muchas personas para seguir y luchando por sus sueños. Pues de mis sueños es cuando yo suba en un podium Podium, ajá. cantando El himno nacional. Ajá, exactamente. Y mi mamá está muy feliz. No, y tu mamá se ha de sentir como pavo real al verte ahí. ¿Sí llora cuando te ve que ganas una medalla? Sí, cuando yo suba en un podium, me dice mi mamá, eso es todo, mi campeón. No, y tu mamá ya de ser María Magdalena, pues si cada que subes al podium llora, pues mira con todas estas. ¿Cuántas medallas tienes? Ahorita yo ya tengo 115 medallas. De oro, plata y bronce. Sí. De hecho, yo soy un delfín porque yo siempre nado. Eso, muy bien. Oye, y bueno, ¿qué le podrías decir a todas las personas que sufren una discapacidad para que se motiven, para que le echen ganas y puedan lograr sus sueños? Les voy a decir esta frase: Ajá. no las drogas sean deportivo. No a las drogas y al deporte. Ya me quedó claro. Sí, Ajá. así es. Muy bien. Realmente eres una gran motivación, Giovanni. Qué bueno que le eches muchas ganas. Gracias. ¿Vale? Y bueno, amigos, no se les olvide escribirnos sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y las de su servidor. Ya saben, todos sus comentarios son muy bien recibidos. Y bueno, ¿te gusta la música? Sí, me gusta de todo, como bandas, reggaetón, de todo. Eso, muy bien. Bueno, por aquí el reggaetón no, la verdad no lo pasamos ni con agua, pero la cuestión musical del rock, eso sí nos gusta. Y vamos contigo, mi querido Chava Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues estamos ya a punto de cerrar este programa y siempre lo hacemos de la mejor manera, y ahora tenemos a una banda pues ya con más de 10 años de trayectoria, que son los Daniels, y nos están presentando un nuevo disco. ¿Cómo estamos, brother? Pasándola muy bien. A toda madre, contentos de estrenar este Universo Paraíso, que es el nuevo disco. Qué bárbaro, ¿verdad? Salió norteño. Sí, de repente le sale el norteño. Este es el nuevo disco, es la sexta producción de estudio. Regresamos a la independencia con este disco, por lo tanto es muy importante para nosotros. ¿Cómo que regresan? Pues, ¿no estaban en Independencia? No. ¿O acaso hizo algo esta disquera? Ay, no sé. Independencia, pero estábamos firmados, es lo que quiso decir. Sí, Pues bueno. así empezaron, ¿no? Ahora sí, como dices, ¿no? Empezamos independientes con los dos primeros discos, con Se Renta Cuarto para Señoritas y Mudanza. Lo hicimos igual que todos nosotros. Luego sacamos 3 discos con la disquera Sony Music. Ajá. Y ahora nuevamente regresamos a la independencia con este disco que hicimos todos nosotros también. Lo produjimos, lo mezclamos, lo grabamos nosotros, todo. Me da gusto que grupos como ustedes sigan así, digamos, aferrados, ¿no? Porque luego ya más bien sí es una prueba de resistencia, pero de aferre, ¿no? Donde vimos que en diferentes géneros, como no sé, como Los Hijos o Austin TV, son como que bandas contemporáneas, pero en algún momento paran. Ustedes no ha sido esa la opción, ¿verdad? Pues hasta ahora no, esperemos que no suceda. Creo que somos muy felices haciendo esto. Creo que es mejor que ir a cualquier terapia. Es mejor hacer música y subirse siempre a un escenario, claro. ¿no? Entonces, pues si logramos estar todavía ahí en el gusto del público de alguna manera y tenemos la oportunidad de seguir tocando en escenarios grandes, pequeños, y sobre todo salir de gira, que es algo que nos encanta, pues ¿por qué dejarlo de hacer, no? Claro. Y bueno, también amerita, creo que este nuevo disco, una presentación, ¿no? Claro que sí. Vamos a estar en el Sala, que es en la calle de Puebla, en la colonia Roma, Ciudad de México. Es la presentación de este Universo Paraíso y la neta va a estar bien chido. Vamos a tirar la casa por la ventana ese día. Va a ser un gran show, va a haber invitados. Ya están los boletos a la venta por el maestro de los tickets, así que vaya y compre ya.
Y pues vamos a promover, a ver si hable Carlos Díaz o Poncho Daniel, ¿no? A ver si puede abrir. Acá soy Poncho Daniels, ahí del concierto pasado. Es que ya tienes empiezas a iniciar tu trayectoria. Sí, pero yo creo que voy a ser Poncho D, porque de todas maneras me apellido Díaz y no quiero dejar de ser Daniels, entonces soy Poncho D. Por cierto, quiero aprovechar porque también ha habido mucha gente que nos ha preguntado dónde puede conseguir este material. Exacto. Ajá. Esas 5 personas pongan atención, por favor. ¿Ya ves? Sí, No cuentes todo lo que te digo. No, es mucho. Vamos a estar haciendo... Ahorita vas a decirme, sí, de los 7 que te están viendo, güey, ¿no? ¿Ya ves cómo eres, chava? No, me vas a voltear a mí después, ¿no? A ver, pero Mira, pues vamos a estar haciendo, bueno, ya estamos haciendo firmas de autógrafos los fines de semana en diferentes parques, plazas, en las tiendas Toxic, que es uno de los patrocinadores del disco, y pues vamos a estar vendiendo ahí de mano en mano el disco en las tiendas, en algunos habrá showcase, también ya lo estamos viendo, así que estén pendientes en nuestras redes sociales para que se lancen un sábado, un dominguito por la tarde y pues adquieran este disco, ¿no? Si es que no van al concierto, porque en el concierto ahí lo van a encontrar también. no, pero que lo tengan antes para que se aprendan bien las canciones. Bueno, pues está también en las plataformas digitales, digo, por si no lo tienen y ya allá lo pueden adquirir. Bueno, pues esto fue, como ven, muy divertido. Esto fue @21, estamos en Capital 21. Mi nombre es Chavarrock. En las redes estoy como Chava-Rock en Twitter y Chavarrock Oficial en todos los demás. Pues muchas gracias y vamos a escucharlos en vivo, ¿no? Vamos a echar el palomacito así, un plug angústico, ¿no? No, la neta tocan chido los Daniels, por eso han rifado un buen rato. Vamos a escuchar. Vamos a echarlo. Hola, nosotros somos los Daniels y esta canción se llama Buscando Canciones en acústico. Dice así. Ando buscando canciones que puedan saciar mi dolor. Sé que me harán recordar tu traición. Solo quiero sacar mi rencor. Más melodías hirientes para emborracharme. Más de esas frases sinceras que ayuden a odiarte. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte y no sé por qué no quiero olvidarte. Ando buscando canciones que me recuerden a ti, que hablen de aquellos que todo lo dieron, por ellas que huyeron así. Temas que expresen despecho al quedarse tan solo. Letras llenas de traición, de dolor, de despojo. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte. No te deseo que seas feliz, yo solo quiero que vuelvas a mí, que te arrepientas y Dios nos perdone. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte y no sé por qué no quiero olvidarte. No quiero olvidarte.
olvidarte. Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.